Año de la Reconciliación. Hermanos, en esta hermosa mañana es un privilegio que el Señor me concede el poder predicar la palabra en este evento maravilloso del retiro virtual de verano 2020 de Ministerios Ebenecer. Le doy las gracias al Señor y también a mi apóstol Sergio Enríquez. Quisiera que oráramos para ponernos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hermosa mañana, Señor. Agradezco la bendición que me das, Padre Santo. Vengo solicitando tu oportuno socorro, tu ayuda, Señor, la unción que viene de lo alto, la revelación, Señor, que viene de parte tuya, Padre. Por favor, Señor, envíala para poder predicar tu palabra con libertad, Señor, en el nombre de Jesús, con esa unción bendita que viene de parte tuya. Nos ponemos en tus manos y nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero introducirme con este versículo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 19 y verso 24, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió al encuentro del rey, y no se había aseado los pies, ni recortado el bigote, ni lavado la ropa, desde el día en que el rey se marchó hasta el día en que volvió en paz. Quizá lo que yo quiero extraer de este versículo es la parte cuando sale al encuentro Mefiboset del rey, pero con una característica que no se había aseado, estaba sucio. Y recuerde usted que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que esté resplandeciente, brillante, hermosa, reluciente para el Señor. Sin embargo, el Señor utiliza un proceso en nuestra vida para poder operar en nosotros una limpieza profunda desde nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y en Tito capítulo 3 y versículo 5 dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Esa palabra regeneración es palingenesia, del griego 38:24, y significa volviendo al diseño original. Nosotros estamos de paso en esta tierra, somos peregrinos en esta tierra. Sin embargo, nos ensuciamos, nos manchamos, el pecado nos puede alcanzar, pero Dios quiere limpiarnos. Dios quiere lavarnos, Dios quiere santificarnos para encontrarnos puros, sin mancha y sin arruga, para ser hallados dignos por Él. Ahora, interesante, le estoy poniendo estos versículos, porque en Juan capítulo 3 y versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, valdría la pena preguntarse quiénes faltan de limpieza, quiénes carecen de limpieza. En este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo en el que el Señor manda la reconciliación, también nosotros tenemos que buscar la administración de nuestras vidas. Sin embargo, el Señor, en cuanto a nosotros los ministros, nos manda que nos limpiemos, pero que también el Señor enviará gente hacia nosotros para que la podamos atender en los lugares donde estemos. Enviará gente el Señor para limpiar la gente que no tiene pacto, gente que no tiene esperanza, gente que no ha conocido al Señor. De alguna manera, hermano, así como Naamán, que necesitaba ser limpiado. Entonces, yo quiero, con la ayuda del Señor, hermano, platicar en estos minutos acerca de la carencia de limpieza.
La carencia de limpieza evita muchas cosas en nuestra vida, pero una de ellas es la manifestación de la santidad. Y la Biblia dice que nosotros somos santos y que tenemos que alcanzar y caminar en santidad. Recuerde usted que la venida del Señor está cerca, está pronta la venida del Señor. Hay un proceso entonces de limpieza en nuestra vida. Vale la pena preguntarnos, ¿estamos limpios? ¿O formamos nosotros parte de ese grupo que necesita limpiarse? De hecho, todos los días, hermano, nosotros nos debemos de limpiar para poder volver al principio, así como éramos, limpios para el Señor. Y Hebreos capítulo 12 y verso 14 dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, en esta mañana yo quiero trasladarle este proceso de limpieza, cómo poder hacerlo nosotros, qué aspectos tocar, qué elementos toca en nosotros, dónde hacerlo, con quién hacerlo. Y me llama la atención porque Naamán el sirio, en Lucas capítulo 4 y verso 27, y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Note qué interesante esto, ¿verdad? Sino Naamán el sirio. Y uno de los significados de Naamán es agradable. Y hermano, qué tremendo, porque el Señor quiere la limpieza de nuestra vida, pero también el Señor vino para poder salvar almas. También vino el Señor para operar una reconciliación en nosotros. Y Romanos capítulo número 5 y versículo 10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces note usted que nosotros necesitamos no solamente la limpieza de nuestro ser interior, sino también acercarnos al Señor para ser reconciliados. Pero también mucha gente allá afuera se está perdiendo. Necesitan oír la palabra de salvación, necesitan oír esa palabra que salve su vida, pero que también produzca en ellos esa limpieza que les permita acercarse al Señor con confianza, con libertad. Entonces nos preguntaríamos, y yo me preguntaba cuando estaba estudiando esta palabra, ¿cómo se aplica el lavamiento o la limpieza en los Naamanes de este siglo? Porque hay varios, hermano. Hay muchos Naamanes que llegarán a tu congregación, quizá te hablo a ti, siervo amado. Llegarán a buscarte por sanidad, por limpieza. Note que la referencia de Naamán la dio una muchacha que era de Israel. Según segundo libro de Reyes, capítulo número 5, versículo 1 en adelante. Le dice, si mi Señor fuera con el profeta Eliseo, encontraría sanidad para su lepra. Se lo estoy parafraseando. Y él, hermano, toma la palabra de esa muchacha israelita y va con su rey y le cuenta, le dice. Entonces le da cartas y le da también un presente para que le lleve al rey. Usted conoce esa historia, yo no me voy a detener mucho en eso. Cuando llega con el rey se enoja y interpreta que el otro lo estaba provocando para la guerra. Pero cuando el profeta oye, le dice que lo manden con él. Y entonces, ya en el verso 5 de Segunda de Reyes, en Segunda de Reyes 5:9 dice, vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Aquí para mí salta algo importante. Un general,
un soldado, alguien bien preparado, usado con grandes hazañas, con sus vestiduras, que se presenta delante de la casa del profeta Eliseo. Sin embargo, dice la Escritura, pero que debajo de esas vestiduras había lepra, pero que también en su corazón había orgullo, había soberbia. Y en el versículo 10, y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Note la receta que le dan, note la instrucción que le dan, pero note también usted cómo reacciona Naamán. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Note eso, dio la vuelta y se fue enfurecido. Como que muestra la característica de alguien orgulloso cuando no se dan las cosas como él quiere que se den. ¿Qué evita muchas veces que nosotros podamos ser limpios? Que la suciedad que hay en nosotros, como consecuencia quizá del pecado o de otras cosas, no se quite. Puede ser el orgullo. Verso 13, pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? Cuanto más cuando te dice: lávate y quedarás limpio. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Vemos entonces que Naamán, al ser exhortado por sus siervos, obedece a la instrucción del hombre de Dios y se sumerge 7 veces. Cuando él se ve limpio, regresa y reconoce la grandeza de Dios, reconoce al Dios de Eliseo y de alguna manera vuelve su corazón hacia él. Y de una vez hace la salvedad que él seguirá en su trabajo, volverá a su trabajo con el rey y el rey lo tomará de su brazo e irán a ofrecer cultos a sus dioses, pero ya el corazón de Naamán había sido sanado. Ahora, en este tiempo, no vamos a mandar nosotros a los Naamanes allá al río Jordán a Israel. ¿Cómo entonces poder aplicar la administración de esta sanidad para que la gente no solamente sea sanada, sino quede limpia? ¿Cómo usar? ¿Qué usar para este proceso de limpieza? Para que la suciedad sea quitada y nos podamos presentar delante del Señor. Entonces déjeme compartir algo en esta mañana para que nosotros, pues los que ya lo sabemos, lo apliquemos a nuestra vida. Pero para aquellos que no lo conocen, se lo demos a conocer. Porque necesitamos estar limpios. Necesitamos limpiarnos. Y note algo importante, que cuando él empieza a descender al Jordán, obviamente empieza a bajar y son sus pies los que tocan el agua primero. No, dijéramos aquí en Guatemala, no se tiró un clavado, sino fueron sus pies. Ahora, interesante esto porque Apocalipsis capítulo número 1 y versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, el perdón de pecados. Si lo podemos ver en esta mañana, la primera sumergida
es para el perdón de pecados. Pero para ello es necesario la fe. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. De alguna manera vemos que Naamán buscó, pero la situación de su corazón lo hizo retroceder, pero la intervención oportuna de los siervos que iban con él hizo que él obedeciera y que volviera y se pudiera sumergir. Necesitamos, hermano, ser limpios de nuestros pecados. Su sangre bendita está vigente en la jofaina para poder limpiarnos. Y recuerde usted que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Juan 1:29 dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo reconoció al Cordero de Dios, que murió en la cruz, que derramó su sangre, pero está en la jofaina, está viva, para ser rociada hoy en nuestra vida, para limpiarse de pecados. Hebreos 9:22 dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces note que lo que necesitamos es enseñarle a la gente, es presentarle a Cristo como su Señor y Salvador, y es el único que puede quitar los pecados, es el único que lo puede limpiar, la sangre bendita de Cristo. Pero no se queda ahí, no se queda, sino que avanza para el bautismo en agua. Primera de Pedro 3:20 dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Note esto, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Después de ser perdonado, después de ser comprado con la sangre preciosa de Cristo, nos damos cuenta que entonces empieza el proceso de sanidad. Y hermano, este proceso da inicio de alguna manera cuando se sumerge en el agua. Por eso es importante, y la Biblia dice que el que crea y fuere bautizado, ese será salvo. Si hay alguien que me está escuchando y solamente ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, yo le exhorto a que se bautice, que busque las aguas del bautismo, que se acerque con su pastor o con el encargado de bautismos en su iglesia para que pueda ser bautizado, para que empiece, hermano, una administración que viene de parte del Señor para poder limpiar la conciencia, quizá quitar toda acusación. Muere el viejo hombre. No puede haber una sana reconciliación si en nosotros hay suciedad, porque entonces no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Luego, algo importante, su sangre preciosa, el agua del bautismo, y hermano, lavar los pies. Esto habla de ministrar nuestro caminar. Por eso le decía a un principio, interesante, cuando él va bajando las aguas, lo primero que tocan las aguas son sus pies. Juan 13:8 dice, Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Me detengo un momento aquí y le pregunto, ¿cómo está su caminar?
¿Cómo está su caminar delante de Dios y delante de los hombres? Porque a través de nuestro caminar damos a conocer nuestras acciones, nuestro testimonio. Tenemos que ser transparentes delante del Señor y delante de los hombres. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, la samaritana. Ella, llegó el Señor al pozo, llegó ella también y empieza el diálogo. Y el Señor le pide agua. Y usted conoce todo lo que se da en eso, pero ya en Juan capítulo 4 y versículo 17 dice, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Note usted en el diálogo de la ministración de esta mujer con el Señor. Hay un intercambio de preguntas y ella le abre su corazón. ¿Cómo aplicar la limpieza de nuestro caminar? Es buscando ministración. Acercárnosnos con confianza al ministro que nos cubre o a los delegados para que ellos puedan hacer la tarea de poder escucharnos para pedirle al Señor la limpieza de nuestro corazón. Hermano, pero lavarse los pies, en Job 29:6, me llamó mucho la atención esto también. La versión Ausejo dice, cuando mis pies se lavaban en leche. Y lavar los pies en leche, usted sabe que la leche es figura de doctrina. Pero entonces, cuando aquella persona ha llegado a los pies de Cristo y empieza su caminar, obviamente hay que ayudarlo. Pero empieza un nuevo caminar conforme a lo que va entendiendo de la palabra. Recuerde usted que la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces aquí hay un ejemplo cómo también lavar los pies, cómo también sumergirse. La palabra, la doctrina no salva, pero sí evita que uno cometa errores y se pueda desviar. Entonces tenemos que emprender nuestro caminar de regreso a la casa del Padre, en base a la palabra, en base a la sana doctrina. Cuando hay una buena ministración en nuestro caminar, obviamente nos traslada el Señor a un cambio de dimensión. Y lo manifiesta en Isaías capítulo 52 y versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Note algunas cosas. Estamos viviendo un tiempo hermoso para la iglesia. Aunque a nivel del mundo se están dando cosas terribles, hermano, y la iglesia está viendo cosas, pero estamos protegidos por el Señor. No estamos desamparados, no estamos solos. El Señor está cuidando de nosotros. Nos protege, estamos bajo la sombra de sus alas. Pero interesante, hermano, que el Señor en este tiempo, que fue declarado un tiempo de reconciliación, nos manda también a tener una limpieza profunda. No podemos anunciar las buenas nuevas de salvación. No podemos anunciar o no podemos buscar la paz si nosotros no nos limpiamos. No podemos ser, si usted quiere, eslabones de reconciliación si hay suciedad en nosotros. Por eso le dije, todos los días tenemos que limpiarnos y presentarnos delante del Señor como sacrificio vivo y santo y decirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Necesitamos ministrarnos.
porque el Señor nos está llevando a la dimensión de pies hermosos, santos, que no corren tras la maldad, sino que buscan la santidad para poder encontrarse con el amado. Mire, ya llevamos 3 cosas que Naamán buscó. Cuando él entendió de alguna manera y obedeció, empezó a descender y fueron 7 descensos. Y esto a mí me habla de morir. Y le decía al principio la reacción de este hombre que por fuera mostraba gallardía, pero por dentro se estaba pudriendo. Y muchas veces esa puede ser nuestra condición. Que cuando nos preguntan ¿cómo estamos? Decimos todo bien, y quizá pudriéndonos por dentro. Pero en este año de la reconciliación, Dios quiere lavarte, Dios quiere limpiarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte. Porque quieres que anuncies las buenas nuevas de salvación, la paz para todo aquel necesitado. Hay muchos Naamanes allá afuera que quizá vengan contigo o hay necesidad de irlos a buscar. Pero mire, otro aspecto es lavarse las manos. Con esta situación de este virus a nivel mundial, dentro de las instrucciones de higiene es lavarse bien las manos, con agua y con jabón y secárselas con toallas de papel, dentro de muchas indicaciones. Pero también, hermano, hay reglas y normas espirituales. El Salmo 26:6 dice: lavaré en inocencia mis manos y andaré en torno a tu altar, oh Señor. Qué importante, mire, a través de las manos nosotros enseñamos, pero yo lo tomé desde el punto de vista las obras de nuestras manos. Y en la primera carta de Timoteo, capítulo número 2 y versículo 8, dice: por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Aquí hay 2 elementos, la ira y las discusiones. La ira va íntimamente relacionada con el enojo, con la soberbia, hermano. Entonces tenemos que ver en nuestro corazón qué es lo que hay. Discusiones. ¿Discutes fácilmente? ¿Se te sube rápido el carácter y terminas peleando? Recuerda que la Escritura dice: airaos, pero no pequéis. Entonces tenemos que ministrar y tenemos que presentar nuestras manos al Señor para que Él nos la limpie, para que volvamos como al principio y podamos caminar y hacer la obra del Señor en paz, con bendición, sin acusación, que podamos levantar nuestras manos en el lugar donde estemos para pedir socorro, para ser agradecidos, para bendecir su nombre, para adorarle. Note la importancia de esto. La iglesia está en un proceso, la venida del Señor está a las puertas. Que no nos agarren, hermano, como agarraron a Mefiboset, que no se había aseado. Es un tiempo propicio para limpiarnos. Algo importante, lavar el corazón. La Biblia dice: engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? El Señor lo conoce. Nosotros conocemos algunas cosas de nuestro corazón. Por ejemplo, si somos malintencionados, si hay soberbia en nuestro corazón, si hay envidia, si hay celos, si hay contiendas, si hay amargura. Pero miren la aplicación en esta hora. ¿Habría amargura en Naamán? ¿Cuánto tiempo él buscó su sanidad, su limpieza? Pero y le llegó la oportunidad de parte del Señor. Y Números, capítulo número 5 y verso 23,
Dice, entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo y las lavará en el agua de amargura. Muchas veces nos toca que pasar momentos difíciles, momentos en nuestra vida, hermano, que obviamente no quisiéramos pasarlos. El Señor pasó un momento difícil cuando llegó a la cruz también. Pero el punto que yo le quiero dejar en su corazón en esta hora es que la amargura tenemos que desarraigarla, pedirle al Señor que lave nuestro corazón. Y por eso la Escritura dice, mirad bien, que no haya se lo voy a parafrasear, en el corazón ninguna raíz de amargura que brotando dañe. ¿A quiénes daña primero? A los cercanos, a los que están cerca de nosotros. No ha de ser fácil el poder convivir con una persona amargada. No ha de ser nada fácil. Me recuerda Noemí y Ruth. ¿Cuántas veces la rechazó? Le dijo que se regresara, que no tenía nada que ofrecerle. Pero, ¿tu corazón cómo está? Pregunto en esta hora, ¿cómo está tu corazón? ¿Guardas amargura? ¿Guardas maldiciones en tu corazón? ¿Te recuerda el enemigo? Y yo vengo a recordarte en esta mañana que el Señor dio su vida por ti y que Él, en el sacrificio perfecto de la cruz, anula toda maldición en tu vida. Hoy la gente anda desesperada, angustiada, hermano, con temores. Y es oportunidad para nosotros, los que ya fuimos alcanzados por la sangre de Cristo, anunciarle que para ellos hay esperanza. La amargura mata, no deja que la gente se desarrolle. La amargura destruye a los que están alrededor de ellos. Por eso, cuando el Señor, hermano, llegó a la cruz del Calvario, en Mateo capítulo número 27 y verso 46, le dan a Él una esponja empapada en vinagre. Eso está en el verso 48. Pero el Señor no se tomó la amargura, la desechó. Por eso cuando sanaron las aguas de Mara, hermano, echaron el árbol. Y el árbol de vida es Jesucristo, el que puede sanar, el que puede limpiar, el que puede lavar tu corazón de toda amargura, de toda maldición. Nosotros en Cristo Jesús, como Ruth, ¿se recuerda de Ruth? Renunció a su pueblo, renunció a sus padres, renunció a la vana manera de vivir y hizo una declaración que marcó su vida y le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios. Y se fue a meter a las alas del Altísimo. Nosotros estamos cubiertos, nosotros no estamos solos. Pero hay mucha gente también en el pueblo de Dios que le cree a las maldiciones y que fácilmente las recibe y se las clavan en su corazón. Y la maldición también paraliza a la gente. Pero el Señor quiere lavarte, el Señor quiere limpiarte, el Señor quiere sanarte. Porque si no, hermano, el Señor no se va a casar con una iglesia amargada. Quizá te hicieron alguna injusticia, quizá te hicieron algo que te dañó, algo que te pegó en tu corazón y que todavía lo llevas. Quizá eres alguien que tiene algún privilegio en la iglesia donde estás, pero ni el pastor sabe, pero tú y Dios sí saben que hay amargura, que hay dolor en tu corazón. Y no es fácil llevar esa vida. Por eso el Señor vino hoy para limpiarte. Vino hoy para poder reconciliarte con Él. Vino hoy para poder salvarte. Allá donde tú me estás escuchando, en cualquier parte,
del mundo, porque la palabra de Dios llega hasta los confines de la tierra. Dios te está mandando esta palabra hoy para lavarte, para quitar la amargura, para quitar toda maldición y para decretar que eres un bendito y una bendita del Señor, que hay bendición para tu vida, que el mejor tiempo para tu vida viene de parte del Señor. Que estos tiempos, que aunque son difíciles, el Señor está con nosotros. Que estos tiempos donde la desesperación, la angustia, el terror está paralizando al mundo, los hijos de Dios no nos detenemos, porque estamos agarrados de la mano del Señor, porque no nos hemos separado de Él y Él tiene cuidado de nosotros. Somos ese remanente, somos los benditos del Señor, quizá en la etapa final de los últimos tiempos, y que le pedimos al Señor ser hallados irreprensibles, ser hallados dignos por Él. Por eso es necesario este proceso de limpieza. Por eso es necesario, hermano, que tú busques tu limpieza. No te quedes sucio. Cuando te digo no te quedes sucio, no digas que no hay cómo limpiarse. Busca. El Señor te está abriendo las puertas. El Señor te está llevando a que te puedas limpiar. No te quedes como Mefiboset. Y si has buscado limpieza y has tomado la actitud que tomó primeramente Naamán, que cuando le dijeron lo que tenía que hacer, no le gustó, porque también eso sucede con mucho pueblo de Dios. Cuando el Señor manda la palabra, no les gusta, porque ellos quisieran recibir lo que su alma, lo que su corazón desea, así como lo manifestó Naamán. Yo pensé que el hombre de Dios dijo iba a salir, iba a orar por mí, me iba a poner manos, iba a quedar limpio. No, lo mandó a hacer algo que empieza con obediencia. Cuando Dios te dé una instrucción, óyela, recíbela, pero también ponla por obra. Sé obediente a esa instrucción. Lavar los ojos. Cada mañana nos levantamos, ¿verdad? Nos bañamos, nos lavamos, pero lavar los ojos en lo espiritual es para ver cómo estamos mirando y para mirar, hermano, lo que Dios quiere que miremos. Cantares 5:12 dice: sus ojos son como palomas junto a corrientes de agua, bañados en leche, colocados en su engaste. Note esto, por favor. Hay una iglesia a la que el Señor le da una recomendación. Nuestros ojos necesitan ser lavados. Nuestros ojos necesitan ser limpiados. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oiga esto. Por eso nosotros tenemos que buscar, hermano, en este tiempo, la presencia del Señor. Que nuestro corazón esté ferviente, el fuego de Dios en nosotros, buscando la presencia del Señor. No quedarnos en el nivel de tibieza, porque vamos a ser vomitados. Verso 17: porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Pero el verso 18: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te haga rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez,
y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Necesitamos el colirio de Dios para poder ver. Se recuerda también en primer libro de Samuel 14:27. Habla de Jonatán. Él no había oído el juramento que su padre había dado. Y él extendió la punta de la vara. Estoy en 1 Samuel 14:27. Extendió la punta de la vara que llevaba en su mano, la metió en el panal de miel y se la llevó a la mano, a la boca, y brillaron sus ojos. ¿Se da cuenta lo que el Señor nos da para lavar nuestros ojos? Y hermano, para ir terminando, el tiempo avanza rápido. Lavar el rostro. ¿Para qué? Para quitar la hipocresía. Mateo 6:17 dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Verso 18: para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La Escritura dice que el vaso debe lavarse primero por dentro y después por fuera. Te dejo eso en tu corazón, amado hermano y hermana, que estás al alcance de mi voz en estos minutos. Limpiémonos, limpiémonos, no dejemos que la suciedad se acumule en nosotros, porque entonces no vamos a dar a conocer la santidad, y sin santidad no podemos ver al Señor. Efesios capítulo número 5 y versículo 26 dice la Escritura: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Si tú le estás prestando atención a la palabra, Dios está lanzando la palabra, está saliendo la palabra del Señor, está siendo predicada, enseñada la palabra, porque el Señor quiere que nos lavemos. ¿Por qué? Porque está santificando y está purificando a la iglesia para que alcance ese nivel, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Note eso, por favor. Necesitamos entonces lavarnos, necesitamos purificarnos para encontrarnos con el amado. Y concluyo con este versículo, Juan 15:3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ha salido la palabra en esta hora, y ahí donde tú estás, déjame bendecirte para que el Señor pueda hacer la obra en tu vida. Si necesitas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, esta es tu oportunidad para hacerlo. Levanta tus manos. Si necesitas reconciliarte con el Señor, hazlo. Reconcíliate pronto con el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, suplicándote hallar misericordia ante tus ojos, pidiéndote, Señor, el oportuno socorro, Padre Santo. Por favor, Señor, ten misericordia. Señor, que esta palabra llegue al necesitado, llegue a esa persona a quien tú vas a salvar hoy. En el nombre de Jesús, que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, que se sienta perdonado, pueda llegar, Señor, aquel hermano, aquella hermana que hoy se está reconciliando contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te lo suplico y te lo pido por amor de tu nombre, Señor. Límpianos, límpianos, como decía el salmista. Lávanos de toda maldad, Señor. Límpiame, límpiame de mi maldad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que podamos oír tu palabra inteligentemente y que lleguemos a ser hacedores eficaces de la misma. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, ten misericordia.
misericordia de nosotros. Gracias, gracias, Señor, a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Año de la Reconciliación.